Que el Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Espero que tengan una Biblia allí a la mano y la abran en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y en esta hora voy a compartir un mensaje que se llama Reacción correcta ante la prueba. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 5. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como les comenté, este tema se llama reacción correcta ante la prueba. Hay una frase que escuchamos, pues no tan seguido, pero sí la escuchamos, que a toda acción hay una reacción. Y eso es verdad también en la vida cristiana. Las pruebas en la vida del cristiano lo van a tener o lo van a hacer reaccionar, sea de una manera correcta o de una manera incorrecta. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, en este sermón, la reacción correcta que debemos de tener los cristianos ante las pruebas. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene usted fe en Cristo? ¿Ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador? Si la respuesta es sí, déjeme decirle que su fe va a ser probada. El padre de la fe, Abraham, el amigo de Dios, él fue puesto a prueba porque él tenía una fe en el Señor. Y el apóstol Pedro también nos enseña que el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento cristiano es parte de las pruebas de los hijos de Dios. Primera de Pedro 1:6 dice así: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Fíjese bien, seáis afligidos. La prueba va a producir aflicción en nuestra carne, aflicción en nuestras emociones. No nos gusta, pero es parte de la vida cristiana. Primera de Pedro 1:7 dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, ¿verdad?, que ha venido a vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviere aconteciendo. Entonces, las pruebas son parte de la vida cristiana. Pero este tema, hermanos, estos versículos que vamos a estudiar nos van a enseñar cuál es la reacción correcta que debe de tener un cristiano ante las pruebas, ¿sí? ¿Cómo debe reaccionar el cristiano ante la adversidad? Santiago nos va a dar 3 respuestas. Cada respuesta es un punto. Primer punto: el cristiano debe de mantener el gozo espiritual en medio de la prueba. Versículo número 2 dice: hermanos míos, de Santiago 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, hermanos, ¿cómo tener gozo espiritual si tenemos aflicciones? Pues esto es algo completamente sobrenatural. Es algo que el hombre natural no puede tener, no puede experimentar. Solamente los hijos de Dios, por medio de su Espíritu Santo, pueden experimentar un gozo en medio de la prueba. Ahora, ¿por qué tener un gozo en medio de la prueba? Bueno, porque nosotros sabemos, ¿verdad? Como dice aquí el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando nosotros pasamos las pruebas, hay una promesa que nos produce gozo. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, cuando recibamos esa corona de vida, cuando Cristo ponga esa corona de vida en cada creyente vencedor, tendremos gozo y vamos a decir: valió la pena la prueba.
Valió la pena sufrir, valió la pena resistir las adversidades que el cristianismo trajo a nuestra vida. La Biblia nos habla de ejemplos de hombres que experimentaron este gozo en medio de la prueba. Un ejemplo es Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel en Filipos. Dice Hechos 16:25, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Ellos tenían sus espaldas partidas por las varas, por los látigos romanos, pero en medio de esa aflicción ellos cantaron himnos a Dios. Y eso nos habla gozo en medio de la prueba. Jesucristo también es otro ejemplo. Dice la Biblia que Él experimentó el gozo a pesar de saber que iba a ir a la cruz. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. El mismo Señor nos da ese ejemplo de gozo en medio de una prueba, y yo creo que fue la prueba más grande que un hombre ha experimentado en este mundo. Ser crucificado, colgar de una cruz 6 horas, estar completamente desnudo, padecer sed, padecer fiebre, padecer dolor al desgarrarse sus nervios. Bueno, dice la Biblia que esta prueba Él la soportó por el gozo puesto delante de Él. También Pablo, él dice que como apóstol se gozó en sus debilidades humanas. Segunda carta a los Corintios 12:10 dice, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Entonces, hermanos, la primera respuesta que Santiago nos dice, ¿cómo debe de reaccionar un creyente ante la adversidad, ante la prueba? Es, mantenga su gozo cristiano. Si usted no mantiene su gozo cristiano, la amargura, la queja, van a producir en ustedes un descontento y van a producir en usted y en mí queja. Y el pueblo de Israel es un ejemplo de cómo ellos se quejaron ante Dios, murmuraron ante Dios. Cada que les venía una prueba, ellos murmuraban. Y Dios no se agradó de ese quejido del pueblo, de ese dolor que ellos con palabras malsonantes y hablando contra Dios lo hicieron sentir. Entonces ellos quedaron postrados en el desierto, no pasaron la prueba. Ahora, nosotros no somos masoquistas. Los creyentes no andamos buscando placer en el dolor, tampoco. Pero sí debemos mantener el gozo cuando las pruebas lleguen a nuestra vida. Entonces, primera respuesta que Santiago nos dice, mantenga su gozo en medio de las pruebas. Segunda respuesta, entienda que la prueba será benéfica para su carácter cristiano. La prueba traerá beneficio a mi carácter como hijo de Dios. Versículos 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjese bien, la prueba, hermano, no viene para hundirnos, sino para levantarnos. La prueba no viene para vencernos, sino para que nosotros la venzamos. Y la prueba no la manda Dios o no la permite Dios para debilitarnos, sino para fortalecernos. Porque la prueba produce 3 cosas. Produce paciencia. Dice el versículo número 3. La prueba de vuestra fe produce paciencia. No solo sufre, hermanos, ante la adversidad, pero conquista la adversidad y la vence. Eso es tener paciencia. También produce perfección de carácter, dice el versículo 4, para que seáis perfectos. Esta palabra, hermanos, perfectos, significa un pleno desarrollo. Significa una preparación para servir
a Dios. Un cristiano que no es perfeccionado por medio de las pruebas, él no va a poder ser llamado a un ministerio. ¿Por qué? Porque él no está plenamente desarrollado. Él no está preparado para servir al Señor. Él tiene que ser probado para que él entienda que parte del servicio a Dios es enfrentar situaciones que no nos gustan. Y a través de la palabra podemos encontrar un sinfín de ejemplos. David, él empezó su comunión con Dios muy pequeño. Tuvo un enfrentamiento con Goliat cuando él era un joven, pero él no fue puesto en el trono de Israel hasta cuando él cumplió 30 años o más. Y creemos que él estuvo 13 años esperando hasta que Dios lo pusiera en el trono de Israel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo su carácter fue perfeccionado. Y es lo que dice Santiago, que la prueba primero va a producir paciencia en nuestra vida, pero luego va a producir madurez o perfección en el carácter, porque eso es muy necesario en los que somos ministros, en los que servimos en la iglesia. Tenemos que tener un pleno desarrollo para servir a Dios. Y otra cosa que va a producir la prueba es integridad. Dice el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales. La integridad quiere decir, hermanos, que Dios va a quitar todo aquello que nos descalifique para el servicio a Dios. Nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento cuando los israelitas traían animales para sacrificar a Dios, el sacerdote los tenía que examinar. Y estos animales tenían que ser sin falta, o sea, íntegros. No tenían que tener ningún defecto. Y esto es lo que la palabra integridad o la palabra cabalidad significa. Que Dios va a quitar todo aquello que nos descalifique en el servicio a Él. ¿Cómo qué? Debilidades en el carácter. Hay personas que por cualquier situación se desaniman. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que los que le servimos estemos fortalecidos en Él. ¿Qué más? Imperfecciones en el carácter. Que seamos gozosos, que tengamos paz, que tengamos amor, etc. Y también Dios quiere quitar todos aquellos pecados que nos estorban para que la gente no tenga nada que reprendernos, para que las personas de la iglesia, o como dice la Biblia, que los de afuera, hablando de los que no conocen a Dios, no nos tachen de que somos unos pecadores. Entonces, las pruebas, por lo tanto, son necesarias en nuestra vida. ¿Sí? En el libro de Daniel encontramos a 4 personajes: Daniel, Misael, Ananías y Azarías, y ellos son unos claros ejemplos de creyentes probados. Ellos obtuvieron madurez al ver cómo Dios los libró milagrosamente. Los libró de la muerte cuando Nabucodonosor los mandó a asesinar, los libró del horno de fuego, los libró de la boca, o a Daniel de la boca de los leones. Entonces ellos entendieron que la prueba iba a traer un beneficio para su carácter. En este caso nosotros decimos carácter cristiano. Va a producir paciencia, va a producir perfección y va a producir integridad. Y la última respuesta que Santiago nos da, cómo debe reaccionar un creyente ante adversidad, es con sabiduría divina. Versículo 5. Y si alguno de vosotros, de los que estamos siendo probados, hermanos, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría cristiana no es mero conocimiento, hermanos. La sabiduría cristiana es una cosa práctica. Poner en obra el conocimiento, esa es la sabiduría cristiana. Usted puede tener un conocimiento de la Biblia, pero Dios lo va a probar para que usted ponga en práctica esa sabiduría. ¿Sí?
Usted puede pasar por una enfermedad y usted sabe que Dios es su sanador. Lo ha leído en la palabra de Dios. Pero hasta que usted pase por una enfermedad, usted va a entender quién es ese Dios que en verdad sana y que a veces no nos sana inmediatamente, hermanos. Permite que la enfermedad esté por algunos días o por algunos meses en nuestro cuerpo para enseñarnos que tenemos que poner en práctica la sabiduría divina. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, hermanos, si hay alguien que enfrentó adversidades, pruebas de todo tipo, tentaciones, dificultades, fue el Señor Jesucristo, pero la Biblia dice que Él creció en sabiduría. Fíjese bien que esta petición de sabiduría está conectada con las pruebas, porque es en las pruebas, hermanos, donde nosotros requerimos bastante sabiduría, porque es donde más nos equivocamos los cristianos. Renegamos, nos desanimamos, nos peleamos con otras personas, con otros creyentes, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar. Eso no va a traer bendición a nuestras vidas, hermanos. Eso no va a traer respuesta correcta a nuestra vida. Por eso Santiago dice, si alguno de vosotros que está pasando por una prueba tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos, hablando de Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros, hermanos, de la sabiduría y del conocimiento para la vida cristiana están escondidos en nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago 3:17, él da una muestra de qué es la sabiduría, hermanos. Una definición, dice, pero la sabiduría de lo alto, o sea, que viene de Dios, es primeramente pura, o sea, no está contaminada, después es pacífica, es, hermanos, no crea conflictos, es amable, es condescendiente, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. El mismo Santiago da una definición de esta sabiduría, hermanos, y dice que esta sabiduría tiene buenos frutos, va a producir buenos frutos. Entonces, la tercera respuesta que nos da Santiago, cómo debe reaccionar el creyente ante la adversidad, es con sabiduría divina. Yo creo que ahí es donde más nos hemos equivocado los cristianos, hermanos. No pedimos sabiduría de Dios en medio de la prueba y por eso no hemos crecido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a concluir, hermanos, diciéndole estas cosas. Las pruebas tienen un buen propósito en nuestra vida. ¿Cuáles? ¿O cuál? Madurarnos en la vida cristiana. ¿Para qué se prueba un puente, hermanos, cuando los arquitectos y los ingenieros lo han construido? ¿Para qué lo prueban? Pues para confirmar que ese puente no se va a caer, ¿verdad? No lo prueban para saber que se va a caer, no. Los ingenieros y los arquitectos lo hicieron sabiendo que ese puente va a resistir para aquello que lo diseñaron. Entonces pasan camiones cargados con cierto peso para comprobar que el puente no se va a caer. Y es lo mismo en la prueba en nosotros, hermanos. Las pruebas no vienen para tumbarnos, vienen para hacernos entender que Cristo, si nosotros tomamos estas tres respuestas, mantenemos el gozo cristiano, entendemos que la prueba es benéfica para nuestro carácter y pedimos sabiduría a Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que la prueba lo único que va a hacer es confirmar que nuestra vida está firme en el Señor. Cuando el Señor salvó a Pablo, hermanos, llamado Saulo, en el capítulo 9 de Hechos, ahí hay una frase que le dijo el Señor: yo le mostraré cuán necesario es sufrir por mi nombre. Fíjese,
El Señor le dijo el primer día de su salvación: yo te voy a enseñar cuán necesario es sufrir por mi nombre. Y en Hechos 14:22, Pablo le dijo a la iglesia: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero sabe, hermano, aunque el Señor le dijo a Pablo que iba a sufrir, Cristo nunca lo dejó solo. En cada prueba, Cristo estuvo con él. En cada situación difícil que el apóstol enfrentó, Cristo le hizo ver su gracia. Y él mismo se lo dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, concluyo con esto. En nuestras pruebas nunca estamos solos, pero tenemos que tener, ¿sí?, una respuesta correcta, una reacción correcta ante la prueba. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo y así dejar lugar para el último canto y despedir nuestro culto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por las pruebas que han venido a nuestra vida, entendiendo que ellas van a ser benéficas para nuestro carácter, Señor. Gracias porque con ella tú nos perfeccionas, con ellas tú nos haces que tengamos paciencia, pero ayúdanos, Señor, a demandar sabiduría divina para saber cómo comportarnos en medio del dolor, de la adversidad. Yo te pido, Dios, por todos aquellos hermanos que están siendo probados en este momento, que nos están viendo a través de las redes sociales, que tú les hagas entender, Señor, que son necesarias las pruebas, pero debemos mantener nuestro gozo, debemos mantener nuestro corazón contento en Cristo, porque las pruebas van a ser algo maravilloso en nuestro carácter, y que tú traigas sabiduría, Señor, a esos cristianos que están siendo probados, para que ellos no se quejen, Señor, sino que entiendan que al final, como dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias, Dios, por esas promesas que tenemos, que al final tú nos vas a bendecir. Señor, al final de nuestra carrera cristiana, tú nos vas a dar esa recompensa por ser fieles a ti, Padre. Ayúdanos y entender que Cristo, Señor, siempre va a estar con nosotros en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor. El Señor siempre va a estar ahí. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Dejamos lugar para el último canto y nos vemos en el próximo culto.